Dios está trabajando para unir a las congregaciones, porque se nos pierde en el camino un poco la idea de reino. Cada uno está en su boquete, en su trabajo, en su espiral, y no nos damos cuenta de que si abrimos un poquito la mirada, veremos que hay más hermanos a nuestro alrededor. Y el Señor está haciendo eso. Yo como, después de una década en la directiva de la Fraternidad de Pastores de Málaga, estamos trabajando para integrar a los pastores. Ya vamos a llegar este año a 70 pastores que están en la fraternidad como miembros, ¿no? Y hay muchos más, hay 200 iglesias en Málaga provincia. Tenemos que alcanzarlas para que podamos tener ese cuerpo ministerial de identidad, de unidad, de respeto, de amor. Ya el tema de las denominaciones y si somos bautistas, pentecostales, gracias a Dios, está pasando a la historia. Que el Señor lo reprenda, ese sí que hay que reprenderlo en el nombre de Jesús, ese espíritu maligno, ¿no? Y Dios está haciendo amigos entre los pastores. Eso es algo que no había ocurrido antes, por lo menos en España. Y creo que vamos a la vanguardia en Europa, donde las iglesias están trabajando y el Espíritu Santo está haciendo. Así que es un honor que podamos estar aquí 3 congregaciones representadas, ya son 2 porque Palabra Viva se unió a nosotros hace un mes y ya no somos 2 congregaciones, somos una con un cuerpo pastoral de pastores, que es un presbiterio y bueno, hermanados unidos en Cristo. Yo siempre estoy señalando el cartel ese, unidos en Cristo, yo ya me identifico con esa unidad de Cristo, ¿verdad? Y mis hermanos, ya somos uno. No es casualidad que hayamos coincidido en el mismo local 2 congregaciones. Eso es causalidad. Cristo lo ha provocado, porque quiere unirnos, quiere vincularnos, quiere que participemos, que colaboremos mutuamente. Y bueno, no sé si alguien ha leído el mensaje de WhatsApp que he enviado a mediodía. Antonia, ¿lo has leído? Muy mal, porque el que lo ha leído ha traído su Biblia. Dije hoy, no vamos a traer presentación, por lo tanto animamos a los hermanos que traigáis vuestra Biblia. Amén. ¿Por qué? Porque necesitamos la palabra urgentemente. ¿Sabéis? Esta Biblia me la compré, bueno, allá hay Biblias, allá hay Biblias, me la compré hace 35 años, en el año 90. Ha sido mi Biblia con la que yo nací espiritualmente y tiene ya esto estaba roto, tuve que encuadernarla de nuevo, esto era una portada roja con cremallera, en fin. Pero el uso ha ido desgastándola. Y cuando me dicen, ay, yo la Biblia es que no me gusta subrayarla, no me gusta hacer nada, está como nueva, digo, eso no es una Biblia. La Biblia tiene que estar usada, subrayada, tiene que estar mencionada, tiene que tener reflexiones, tiene que ser algo de tu corazón. Por eso es importante, hermano, que tengamos una Biblia física. Claro. Porque la Biblia del móvil o de la tablet no podemos personalizarla tanto. Y más en estos tiempos, hermano. Somos la generación donde más información tenemos. ¿Eso es algo bueno o malo? Pues tiene sus pros y sus contras, ¿no? ¿Un cuchillo qué? ¿Bueno o malo? Rosy tiene que... Depende, ¿no? Con eso puedes matar a alguien o cortar un filete, ¿no? Sí. Entonces, no se trata en sí de la herramienta, sino del uso que hagamos de ella. Las tecnologías, la inteligencia artificial, ¿todo eso es bueno o malo? Depende de lo que usemos y para qué uso le estamos dando. Y como tenemos tanto conocimiento y tanto acceso a la Biblia, a versiones, yo tengo en mi casa, bueno, me imagino que Camilo, Pepe y Isidoro tendrán un montón de versiones y no las usamos prácticamente, pero tenemos la Biblia de Jerusalén, la Nácar Colunga, la Reina Valera del 60, la Reina Valera textual. Tenemos un privilegio y creo que somos la generación de este siglo XXI que menos lee la Biblia, teniendo más acceso a ella. Y eso es una herramienta que está usando el diablo porque necesita que la iglesia no conozca la verdad, no conozca la palabra. Cuanto menos conozcamos de la palabra, más fácilmente seremos engañados. Porque si yo no sé la verdad, alguien puede venir a darme su verdad y yo decir, ¿y por qué no? Si pasa por el filtro de la Biblia, lo aceptamos. Si no, lo tenemos que rechazar. Y mira lo que dice en el capítulo 24. Vamos a leer este capítulo un poquito de ahí y ya nos vamos a ir al 27.
¿De qué? De Mateo, perdón. Mateo 24. En el versículo 3. Estaba Jesús en el monte de los olivos, en Getsemaní, donde tantos momentos intensos hubo en su vida, ¿verdad? Se llamaba el monte de los olivos porque, Efraín, Porque habría olivos, ¿no? amén. Y Getsemaní significa prensa de aceite. Por eso le llaman al monte también Getsemaní. Y ahí se hacía aceite. Pero era un lugar seguramente estaba apartado frente a Jerusalén y tenía un poquito de privacidad. Y los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos. Y le hicieron la pregunta del millón. ¿Cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? El final del siglo se refiere al fin de este tiempo. No el fin del mundo, pero el fin de este tiempo. ¿Cuándo será? ¿No estamos todos deseando saber? Y hoy día tú pones un cartel, profeta y sanador y milagros, y te llena la iglesia. Por lo menos ese día. Porque hay un deseo de conocer el futuro sobre mi vida, sobre los demás, sobre lo que va a ocurrir. Y no tenemos paciencia para esperar y para escudriñar la Escritura y para recibir enseñanza. Queremos la pastilla. Pero Dios quiere trabajar en nosotros. Y dice, respondiendo Jesús le dijo, mirad, fíjate, le podía haber dicho 1000 cosas. Pero le dice una cosa, que nadie os engañe. Esa es la señal de los últimos tiempos, la falsedad, el engaño, la mentira. Y esa es la estrategia del diablo. Porque media verdad más media verdad es igual a una mentira. Uno diría, pues a una verdad, media verdad. No, media verdad más media verdad es igual a una mentira. Y el diablo juega entre la verdad y la mentira. ¿Para qué? Para que nosotros caigamos en la trampa. Mirá, cuando yo conocí al Señor, en esa misma semana me vinieron adventistas, testigos de Jehová, mormones, todos llamándome puertas. Porque querían hablar conmigo. Porque habían sentido que y porque yo tenía, oye, y antes no. ¿Por qué venís cuando he aceptado a Cristo? Qué curioso, ¿verdad? Cuando conozco la verdad, viene el enemigo para meterme una media verdad y que me desvía derecha o izquierda. Por eso, esta frase del versículo 4, hermano, tendríais que tenerla apuntada en la Biblia, subrayada o en algún lado. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, en el nombre de Jesús, haciendo milagros, diciendo, yo soy el Cristo. ¿Cuántos Jesús han aparecido? ¿Cuántos ungidos han aparecido en la historia de la iglesia? Madre mía. Y a muchos engañarán. Y dice en el versículo 11, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos de nuevo. Y dice el 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Hermano, cuando aparece un milagro, una señal prodigiosa, resulta que nos ennubilamos. Tiene que ser ese hombre de Dios. Esa mujer tiene que ser de Dios, porque ha hecho un milagro, porque me ha revelado mi futuro. Eso no es señal de verdadera identidad de Cristo. Es la palabra. No dice nunca la palabra que la fe vendrá por ver los milagros, sino por el oír la palabra de Dios. La palabra tiene que ser primero. Jesucristo predicaba y después oraba por los enfermos, pero cuando venimos con el reclamo de la sanidad, o de los falsos, o de las profecías, o de las revelaciones, empezamos a perder el norte. Ya Cristo pasa a un segundo lugar. ¿Y qué me interesa? Mi sanidad y que tú me reveles. Hay una pastora, que no voy a decir el nombre, me tuve que reír, yo y mi esposa, porque la mujer, bueno, lo voy a decir, Esther Aguarón, si queréis investigar, Esther Aguarón, pastora profeta. Y resulta que la hermana, entre comillas, tiene el don de profetizar. Entonces le va diciendo a la gente que están allí en una conferencia donde se han tenido que registrar, aquí hay una persona que se llama fulanita, y siento
que vino a este mundo el 31 y empieza a decir datos biográficos. Entonces, en el vídeo que aparece a Esther Aguarón, la falsa profeta, aparece también la pantalla de Facebook, con los datos que está diciendo, el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento. Y cada vez que dice una profecía, aparece una pantalla con el Facebook anunciando los datos que está siendo revelado. Claro, ¿qué hace eso? Desacreditar a la Iglesia. Porque dice, estos son los evangélicos. Por eso, hermanos, no vayamos tras de... Ahora en la Iglesia Sierra Moratoria ha habido una conferencia de profetas. Se ha llenado. 200 personas había allí. Ahora convoca ayuno y oración. Verás tú cuántos vienen. O estudio de la palabra, profundo. No, versículo a versículo. Uf, qué pesado, pastor. Pues yo lo que quiero es que me digan cuál es mi llamado. Pues sirve, trabaja y ya verás cómo aparece el don. No quiero que me lo revelen y entonces me pongo a trabajar. Eso es mentira, eso no existe. Eso no funciona así. Tú te pones a servir la necesidad de la Iglesia. Y donde te encuentres a gusto y lo que hagas bien empezará a mostrar de que hay un don natural y un don sobrenatural probablemente. Pero queremos la pastilla para el dolor de cabeza. ¿Y qué ha producido el dolor de cabeza? ¿Cuál es la carencia? ¿Qué es lo que tú necesitas? ¿Vale? Esto simplemente es una introducción porque, hermano, no se nos debe caer de la boca Jesucristo. Amén. De verdad, hermano. Amén, amén, amén. De verdad, en los vídeos que hagas, menciona a Cristo, habla de Jesús, lleva tu Biblia. Este es el verbo de Dios, que es la palabra de Dios, Así que es. Cristo es esta. Es importantísimo, hermano. Amén, así es. Es importantísimo. Y estamos en el capítulo 27, y de esto quiero compartir brevemente. Capítulo 27, versículo 45. Se ha cantado aquí sobre la sangre, el madero ensangrentado, ¿no? Hablamos de todo lo que ha pasado Jesucristo en la cruz. Es tremendo. Pero hay un problema añadido al físico. Mateo 27, 45. Y es dificilísimo entender el alcance del sufrimiento de nuestro Señor Jesús y lo que Él pasó y cómo se burlaron de Él y cómo lo tentaron hasta en la cruz, ¿verdad? Decían, si es el Rey de Israel, que descienda ahora y creeremos. ¿Será un falso? Si no creísteis en vida, viendo los milagros, ¿vas a creer ahora tentando a Dios constantemente? ¿Quién estaba ahí detrás? Y el Señor me dijo... Me dio una frase de estas redondas, ¿no? Dice la palabra que Jesús fue guiado por el Espíritu, o Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo, ¿no? El Espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado por el diablo. Y el Señor me dice, el diablo... se me ha olvidado ya cómo era. El diablo... Y algunos son llevados por el diablo para tentar al Espíritu. Gracias, menos mal que está mi mujer. Y algunos son llevados por el diablo para tentar al Espíritu. Es exactamente lo contrario. Hoy día el diablo nos lleva a tentar a Dios, a poner a Dios en entredicho, a ver si es verdad lo que Dios dice. Y Dios lo que quiere es que lo escuchemos y que lo creamos. Amén. Y que no tengamos que probar Así es. si Dios existe, que es lo que hice yo el primer día. Yo cuando conocí al Señor, lo primero que hice, Dios si existe, muévete, haz algo, manifiéstate. Se nota que había leído el libro de ocultismo, ¿no? Y pues se manifestó, pero no de una manera física, sino espiritual. Me dio un gozo y una alegría tremenda. Pero mira, para eso Cristo tuvo que pagar en la cruz algo muy fuerte. Dice en el 45 que desde la hora sexta, que eran las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena. Y lo que me gustaría compartir son varias señales que indican que Jesucristo es Dios. Y que la muerte de Cristo no fue algo oculto, que nadie vio, indiferente, no, fue algo notorio en aquella época. No solamente entre los que estaban allí, sino entre los historiadores de la época, como Flavio Josefo, o ¿cómo era? Plinio el joven, ¿no? No sé si era joven o no, pero ya se llamaba así. Pero todos ellos escribieron acerca de Jesús. Flavio Josefo decía, y hay un hombre llamado Jesús, si se le puede llamar hombre, porque los milagros que hace son de Dios.
¿verdad? Algo tremendo. Y este no era cristiano. Pues dice que hubo, desde la hora sexta, Jesucristo fue crucificado a las 9 de la mañana. La muerte de la cruz no es algo rápido, es una muerte lenta, agónica, cruel, horrorosa. Si te cansas porque ya los pies no pueden soportar, se estiran tus pulmones y te asfixias. Para recuperarlo tienes que subir, y para subir tienes que apretar los clavos. O sea, hagas lo que hagas, es una angustia continua. Y tú dices, ¿eso cuánto duró? ¿5 minutos? No. 6 horas. 6 horas. Que yo pensé, ¿esto cómo se puede aguantar? Pero no solamente eso, es que el padre estaba distante de él, porque en ese momento Jesús era el hombre más maldito de la tierra, maldito aquel que es colgado de un madero. Terrible lo que sufrió. Y hubo tinieblas. Las tinieblas aparecen cuando hay juicio de Dios. Es la oscuridad. Y Dios estaba diciendo, Dios Padre, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, pero ahora es el hombre más malo de la tierra. Es el hombre donde toda mi carga, toda mi ira, todo mi juicio está cayendo sobre él. Una cosa atroz. Y por eso había tiniebla, era una señal de justicia de Dios, que estaba recayendo sobre su Hijo. Hasta la hora 9 hubo tiniebla en la tierra, que son las 3 de la tarde. Cerca de la hora 9, cerca del mediodía, Jesús clamó a gran voz, diciendo en arameo, Eli, Eli, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Padre no podía estar ahí. Pero claro, tú dices, Jesús podía notar con tanto sufrimiento si Dios estaba o no estaba. Es que Jesús no es como nosotros. Jesús ha estado en la eternidad con el Padre. Jesús no podía vivir sin el Padre. Jesús pasaba las noches orando, porque es que no era tengo que, es que necesito estar con mi Padre porque la gente no me deja durante el día. Era una agonía tremenda no poder estar con el Padre. Es como el enamorado, tiene que estar con la enamorada. No puede estar, sí, ya iré a verla. ¿Cómo que ya iré a verla? Busca cualquier momento. Yo me acuerdo cuando estábamos en el colegio, mi novia salía de los maristas en la hora del recreo, ¿y a dónde iba? A Gaona. Y estaba a 15 minutos antes, yo tenía media hora, a 15 minutos, pero decía, aunque la veía 5 minutos, pues luego me vuelvo, ¿qué hago en la puerta de los maristas comiendo una palmera de chocolate? Y ahí iba corriendo y la veía 5 minutos, salía pitando. ¿Eso quién lo hace? Alguien que ama a alguien. El Padre y el Hijo se aman con un amor que se puede expresar o se puede experimentar el amor que unos padres o unos abuelos tienen por sus hijos o sus nietos. Algo parecido, ¿verdad? Por eso Cristo le dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? No puedo soportar no la agonía del dolor, sino tu ausencia. No puedo soportarlo. Así que eso demuestra las tinieblas y ese reclamo que Jesucristo no era cualquiera. Un loco, un mentiroso, no está en plena agonía teniendo comunión con el Padre. Si Jesucristo hubiera sido un mentiroso, estaría ahí rabiando y maldiciendo y odiando a todo el mundo y no diciendo perdónalos porque no saben lo que hacen. O sea, las expresiones, las manifestaciones de Cristo demostraban que Él es Dios. Y dice que en el 47 algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este, porque como decía Jesús, Elí, Elí, que sabéis que es Elí, Elí, el diminutivo de Elohim, el diminutivo de Dios. Dios mío. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y le empapó en vinagre, y poniéndolo en una caña, le dio a beber. Aquí algunos dicen que era para adormecerlo, otros decían, no le des eso, para que siga hablando, a ver si viene Elías, y ahí había una cosa horrible, en pleno sufrimiento y agonía del Dios creador, ahí estaban tonteando, que si le damos vinagre, que si no le damos, una cosa increíble. Pero otros decían, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sabéis qué fue lo último que dijo el Señor? La frase, como decía el domingo pasado,
más grande que ha salido de la boca de una persona en la historia de la humanidad. No hay frase más grande, más poderosa, ni más importante en la historia. ¿Sabéis cuál es? Son 2 palabras. Consumado es. Hecho está. ¿Pero el qué? Nadie entendía, salvo el Padre, lo que el Hijo estaba diciendo. Nadie podía comprender el plan de salvación. Nadie podía entender lo que Cristo estaba diciendo. Consumado es que ya se ha muerto, que ya había pagado por la humanidad. Aleluya. Que ya estaba el camino libre, que la justicia de Dios había sido satisfecha. Tremendo. Por eso, hermano, esta palabra consumado es, no debíamos de olvidarla nunca. Hecho está, terminado es, completada está mi obra. Y entregó el Espíritu. ¿Qué Espíritu? Tenemos 2 espíritus en nosotros, pero tan entrelazados que son uno. Cuando nacemos de nuevo, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo se produce? Aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, pedimos perdón por los pecados, ¿y qué hace el Espíritu Santo? Entra. Entra. ¿Y qué es lo primero que hace, Antonia? ¿Tú qué crees? Ay, ¿por qué me pregunta mi pastor? ¿Qué es lo primero que hace el Espíritu cuando entra en uno? No se nueva. Hace revivir el espíritu humano que estaba muerto o dormido, inerte. Por eso dice necesario nacer de nuevo. El cuerpo sigue igual, el alma también, pero el espíritu estaba muerto o dormido. Nacimos ya con esa desgracia. Entonces, cuando el Espíritu Santo entra, revive nuestro espíritu. Y dice la palabra que el que se une a Cristo, un espíritu es con él. Por lo tanto, ya no es el espíritu humano y el Espíritu Santo, es que están entrelazados. Pero aquí dice que Cristo entregó el espíritu. ¿A qué se refiere? ¿Al Espíritu Santo o al espíritu humano? A su espíritu humano. Entregó su espíritu, fue al Padre. Su cuerpo se quedó ahí latente, pero su espíritu salió y lo entregó. Y he aquí, hermano, otra señal tremenda. El velo del templo se rasgó en 2. De arriba a abajo. ¿Es normal? Lo normal no es de abajo arriba. Cuando tú rompes eso, hace así. Que se sube, eso era muy alto, muchos metros. Sino de arriba a abajo. ¿Qué significa? Primero, ¿quién rompió el velo? El que estaba arriba. ¿Quién es? Dios. ¿Y por qué el velo no era la cortina aquella? El velo era así de gordo, ¿eh? Que eso no era ni con unas tijeras se cortaba eso. Sin embargo, se rasgó. ¿Qué señal más rara? ¿Dónde estaba ese velo? Tamara, ¿tú lo sabes dónde estaba ese velo? En el templo, ¿no? En el templo, muy bien. Ahora, ¿en qué parte? Había 3 partes en el templo. El patio, donde podían orar los gentiles. Por eso se enfadó tanto Jesús cuando allí se cambiaban animales y dinero y allí se estafaba y se robaba. Dice, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Porque los gentiles, los que no eran judíos, solamente podían entrar en esa parte del templo que era el exterior y alabar a Dios. Pero después estaba el lugar santo, donde entraba el sacerdote, allí ofrecía incienso. ¿Sabéis qué es el incienso que representa? Las oraciones de los santos. Por eso nosotros somos olor fragante. Depende de la santidad que tengamos. Amén. Porque si vamos un viva Pepa, perdón por las pepas si hay algunas, vamos a oler pero mal. Y eso iba a decir, sí, anda, lávate que luego te escucho. El Señor dice que somos olor fragante cuando vivimos en santidad y pedimos perdón. Por eso es tan importante venir no digo a la iglesia, venir con la iglesia. La iglesia no es esto. La iglesia somos nosotros. Amén. Entonces no venga oliendo. Porque ¿quién viene aquí sin ducharse con los pies así de aquella manera y despeinado? Venimos arregladitos, miren qué guapo venís, ¿no? ¿Por qué? Hombre, porque es un respeto a los demás, ¿no? Y al mismo Señor. Pues mucho más, venir limpio por dentro. Si hemos hecho algo que no ha agradado al Señor, pongamos una cuenta con Él. Porque Él no va a escuchar oraciones que no estén
partiendo de un corazón santo. Por eso, en el lugar santo entraba el sacerdote y ofrecía intercesión por el pueblo. ¿Y qué había entre el lugar santo y el lugar santísimo? Había un velo. La cortina, el velo, ¿entendéis? Y ahí nadie más podía entrar que una persona. Y una vez al año, el sumo sacerdote. ¿Y qué llevaba en el tobillo? Lo que llevan las ovejas aquí. Cascabel. ¿Por qué? Porque somos ovejitas del Señor. ¿Por qué llevaba en el tobillo un cascabel? Por si moría, ¿no? Por si moría. ¿Y cómo sabía si se había muerto el sumo sacerdote? Porque no sonaba la campana. Exacto. Dice, uy, este o se ha quedado parado, pues lleva mucho tiempo parado, a este le ha pasado algo. Y por eso también llevaban una cuerda atada al pie. ¿Por qué? Porque si alguien entraba a rescatar al sumo sacerdote, moría con él. Entonces tiraban y lo sacaban. No es que es desagradable sacar al sumo sacerdote porque no había sido santo delante de Dios. Nadie podía entrar en la presencia de Dios inmundamente. Y hoy nos permitimos unos lujos, como ya Dios no actúa de la misma manera, sí actúa de la misma manera. Lo que pasa es que lo hace más progresivamente. Cuando uno está viviendo en pecado, el Espíritu Santo es contristado y empezamos a morir. Empieza un proceso de degeneración espiritual, emocional y físico. Es una lejanía de Dios. No se percibe. Podemos estar dos personas alzando las manos, sí, pero uno con su corazón está lejos de Dios, sí, y el otro está cerca. Así es. Por eso es tan importante ser honrado con Dios y decir, no, es que no estoy bien. Dios mío, perdóname porque yo no merezco ni alabarte. El Señor no va. ¿Por qué? Porque cuando alabas, ¿qué hace? Madre mía, cómo tengo las manos. Llena de suciedad. No, tenemos que estar limpios. Así que el lugar santo y el lugar santísimo estaban por ahí. Ahora, ¿qué hace Dios? Rompe el velo. ¿Y qué quiere decir? Que ahora todo el que acepta a su Hijo puede entrar a la misma presencia de Dios. Dios rompe el velo, se abre la puerta y todos podemos entrar en la presencia de Dios. ¿Y sabes qué había en el lugar santísimo? Estaba el candelabro, el shalom, y también había el arca. Yo tengo en mi casa un arca que me lo regalaron, me hizo mucha ilusión. Un arca. Era de madera de acacia y revestida de oro. ¿Y sabe quién representaba ese? A Cristo. Tenía la vara de Aarón dentro, la ley de las 2 tablas de Moisés y una porción del maná. Y solamente ahí se manifestaba la Shekinah, la nube, la presencia de Dios. No había otro sitio. En toda la tierra no había otro sitio. ¿Sabes ahora quién es el arca? ¡Nosotros! Amén. Amén. Nosotros somos el arca. El único sitio donde la presencia de Dios está de una manera vigente somos nosotros. Ahora mismo la nube de Dios está aquí, la presencia de Dios está aquí, dentro y fuera, rodeando. Hay ángeles alrededor. Es tremendo. Imagínate que te ponen las gafas de Dios. Y yo he puesto en mi estado de Facebook hay un programa que se llama Pixverse, donde Cristo te abraza. Hay una inteligencia artificial, ¿no? Estoy yo en una foto y de repente viene Jesús por detrás, yo me vuelvo y me abraza. Y una hermana de otra iglesia, que hace muchos años que me sigue en la red, me dice, Juan Carlos, me quedé impresionada, a mi madre le pasó lo mismo. ¿Dónde puedo hacer yo eso? Bueno, me llama al cabo de 10 minutos, que lo he hecho. ¡Ay, Señor! Que me he visto con las ganas que tengo de ver a Jesucristo y me he visto Jesucristo abrazándome a mí. Eso que se ve con los ojos físicos, lo vamos a experimentar con los ojos espirituales. Amén. Y eso que ahora mismo no vemos está ocurriendo ahora. Cristo no deja de abrazarnos. Pero somos tan carnales, primero yo, necesitamos ver, como Tomás, ¿verdad? Necesitamos algo tangible. Pero cuanto más tiempo está en la presencia de Dios, menos necesita usar los sentidos naturales para sentir la presencia. Así que cuando uno está expuesto a la presencia, es más que suficiente. Sí, Señor. Por eso los que no tienen la presencia necesitan estímulos artificiales para poder sentir emociones. Que los idólatras usan ídolos
pero los carnales de la iglesia evangélica usan la música. La música puede ser una idolatría dentro de... Ay, yo es que sin música no puedo alabar a Dios. ¿Cómo? ¿Que tú no puedes hablar a Dios sin música? A ver si al final es la música lo importante y no tu comunión íntima con el Señor. A ver si estamos cambiando. Ay, yo voy en el coche y escucho música. Del Señor, por supuesto. ¿Y estás adorando? ¿O estás deleitándote con la letra? ¿O es que la sintonía te gusta? Pues hermana, si la música te aleja de Dios, apaga. Apaga. La música funciona cuando es un instrumento para acercarte a. Pero si te está alejando, anatema sea. No hay nada que nos aleje de Dios que nos venga bien. Así que, hermano, cuidado con lo que estamos haciendo. Cuidado cómo adoramos, cuidado cómo experimentamos. Si venimos al culto y estamos pensando en todo lo que me he dejado para fregar, o en las papas fritas con huevo que me voy a comer cuando llegue, ¿a quién va a engañar? Y estás así, aleluya, gloria a Dios, y dices, no, qué hambre tengo. Céntrate, es muy importante. Amén. Amén, gloria a Dios. Venga, vamos a sacar las papas fritas, que aquí tenemos cocineros y de todo. Gloria a Dios. Y dice en el 52 que se abrieron los sepulcros, hermano. Esto, hay muchos cristianos que se lo digo y dicen, venga, ya eso no viene en la Biblia. ¿Tú no lo habías escuchado nunca, Rosy? Sí. Mira lo que dice. Que la tierra tembló y las rocas se partieron. También. Y se abrieron los sepulcros. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Increíble, increíble. Y saliendo estos santos de los sepulcros, dice 53, después de la resurrección de Cristo, vinieron a la santa ciudad, que es Málaga. ¿Cuál es la santa ciudad? Jerusalén. Jerusalén. ¿Sabe qué significa Jerusalén? Jerusalén. Son dos palabras. Jerusalén. Salén es paz. Y Jeru, ciudad. Por eso Jerusalén significa ciudad de paz. No por lo que es ahora, sino por lo que va a hacer. Y la ciudad santa, Jerusalén, aparecieron a muchos. Primero tuvo que ser resucitado Jesús. Y cuando Jesús fue resucitado, entonces empezaron a salir de las tumbas los santos. Claro, con cuerpos glorificados, eran las primicias. Esto es lo que nosotros vamos a llegar a ser. Cuerpos glorificados semejantes al de Cristo. Imagínate el impacto. No sabemos quiénes serían. Lo mismo eran los grandes del Antiguo Testamento. O eran gente menos conocida. No sabemos. El caso es que aparecieron a muchos. Seguramente para dar testimonio de a quién habían matado. O sea, aquello fue una revolución lo que ocurrió allí. Eso no fue, han matado a uno como han matado a muchos. No. Allí se lió. Dice que el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera. Un centurión. O sea, estos no eran cualquiera. Eran gente que dirigían a un centenar de soldados. Gente dura, gente curtida en las batallas, gente sin escrúpulos, gente que ya no le daba pena matar a alguien o descuartizarlo. Temieron en gran manera. Y dijeron, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Los gentiles vieron antes la deidad de Cristo que los mismos judíos. Por eso después vino condenación para ellos. Y estaban allí muchas mujeres, como siempre, hermanas. Mira la iglesia, pastores, llenas mujeres. Los varones estamos empanados. Y entonces igual. Allí estaban muchas mujeres mirando de lejos, las cuales se habían servido a Jesús desde Galilea, o habían seguido a Jesús sirviéndole desde Galilea, entre las cuales estaba María Magdalena, de la cual salieron 7 demonios. Madre mía, cómo estaba María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José. José podría ser seguramente uno de los apóstoles, ¿verdad? No José el mayor, sino el menor. Y la madre de los hijos de Zebedeo. ¿Quién era la madre de los hijos de Zebedeo? ¿Quién es el hijo del Zebedeo? Zebedeo, que no te veo. Santiago y Juan. Santiago y Juan. Esta madre fue la que le dijo a Jesús, ¿no te importaría poner a mis niños a tu derecha y a tu izquierda cuando vengas en tu reino? Pues mira, ahí estaba. La mujer se pasó a 3 pueblos
por la familiaridad que tenía, pero era fiel. Allí estaba, mirando de lejos, cuando los demás estaban fuera. Cuando llegó la noche, vino un hombre rico de Arimatea, llamado José, que también era del Sanedrín, del Consejo, y había sido discípulo de Jesús. Este fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Entonces Pilato mandó que se le diese el cuerpo. También era difícil que le concedieran eso, pero ocurrió. Y mirad en el 28, vamos a pasar al 28 para terminar este tema. Pasando el día de reposo, el Sabbat, ¿qué día era ese para un judío? El sábado, ¿no? El sábado. ¿Y cuál era, el primero o el último? El primero. ¿El primero? Ah, no, es verdad, el último. El último, el primero era el domingo. El domingo, eso. ¿Verdad? El sábado era el último día de la semana. Hoy día, nosotros tenemos el Sabbat, ¿cuándo? Domingo. El domingo. ¿Y por qué? ¿Cómo, mamá? En el séptimo día puede ser cualquiera del día de la semana. Pero porque resucitó Jesús en domingo. Entonces empezaron a reunirse los cristianos en vez del sábado, el domingo, para conmemorar de que Cristo resucitó el domingo. Que para ellos era el primer día de la semana, pero para nosotros se ha convertido en el último. Aunque en el rastro trabajan. ¿Vale? ¿Qué vamos a hacer, no? Y al final el primer día de la semana para ellos, pues el último es el lunes, ¿no? Que es el día de Y los descanso. pastores también trabajan. Sí, también. Es verdad, los pastores también trabajamos de vez en cuando. Muy bien, dice que al amanecer del primer día, que era el domingo de la semana, vinieron María Magdalena y la otra a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, pero no era por lo mismo que el primero. El primero había sido un juicio de Dios diciendo, ya mi hijo ha sido muerto en lugar de la humanidad, y rompe el velo, hay un terremoto, se abren las tumbas y ocurre lo que ocurre. Este terremoto se produjo porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. No creo que la empujaran, sino que con el poder de Dios hizo que aquello temblara y la piedra se movió, que eso era una piedra de roca bastante pesada. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice la palabra que nosotros seremos semejantes a los ángeles, hablando de seremos hombres, seremos mujeres, y allí no habrá sexo, allí no habrá hombre ni mujer, habrá seres semejantes a los ángeles. Pues mira, si quieres saber cómo van a ser, pues como un rayo, ¿no? Así que cae, y blanco como la nieve, muestra de la santidad de Dios. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. O sea, un ángel no es cualquier cosa. Si ahora viéramos los ángeles que hay aquí, creo que a Efraín se le caería la guitarra. Porque es que eso es algo impresionante. Nosotros seremos semejantes a ellos, pero superior en dignidad. Porque no seremos siervos, seremos hijos, somos hijos. Alguno dice, yo soy siervo de Dios. Perdona que discrepe. Tú eres hijo de Dios sirviente. Así es. Pero tu identidad no es de siervo. Tu identidad es de hijo de Dios. Y no hay nada tan elevado como eso. Hay personas que estiman el ministerio de una manera que dice, yo soy pastor. Y hay alguien que tuvo una experiencia con ese tema. Era pastor y estuvo muy malo en el hospital, a punto ya de morir. Y dice que tuvo una visión y vio a Jesús. Y Jesús se le aparece y le dice, ¿quién eres? ¿Quién soy? Pues soy Antonio. Señor, ¿tú me conoces? Y yo digo, no te pregunto cómo te llamas. ¿Quién eres? Dice, pues el pastor, llevo toda la vida sirviéndote. Y dice, no te he preguntado qué haces, te he preguntado quién eres. Y entonces entendió, soy tu hijo. Cuando ponemos el ministerio y otras cosas por encima de nuestra identidad, nos estamos equivocando. Así es. Somos hijos del Dios Altísimo. Y no hay nada que supere eso. Porque Dios es el Todopoderoso y nosotros, sus hijos, heredaremos todo, juzgaremos a las naciones, incluso a los ángeles. Porque todo el juicio se lo ha dado el Padre, ¿a quién? Al Hijo. ¿Y el Hijo? A nosotros, dice Apocalipsis, juzgaré a las naciones, juzgaré a los ángeles. ¿Qué hacéis y reclamando en jueces de este mundo para que interceda entre vosotros? Decía Pablo, arreglaos, que vaya a juzgar a la gente. Así que
estos quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras. Los demás pueden temer. Los demás pueden temer. Y ahí están, como muertos. Y Dios sabe si se hicieron pipí encima. Seguramente sí. Pero vosotras no temáis. Dios nos dice al pueblo: no temáis vosotros. Porque a vosotros os he dado heredar el reino. Amén. No temáis. No tengáis miedo. Ay, es que he fallado, el Señor me va a excomulgar. Si Cristo murió por ti, pide perdón y sigue adelante. Si Dios es un Dios perdonador, paciente y misericordioso, y tardo para la ira. Y aquí somos pronto para la ira. Nos enfadamos enseguida, pero para que el Señor se enfade, ya tenemos que ser nosotros malos. No los temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. ¿Qué significa Señor? Dueño. El dueño de todo. El mismo que creó los cielos y la tierra y le lavó los pies a los apóstoles. Las mismas manos. Tremendo. Dice el 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y aquí va delante de vosotros a Galilea. Y allí le veréis. He aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con gran temor y gozo. ¿Temor por qué? Madre mía, la experiencia que habían tenido. Saldrían mareadas. Ay, Dios mío, el ángel. Era como un rayo, era gigantesco, todopoderoso, blanco. Pero dice que ha resucitado el Señor. Fueron corriendo a dar las nuevas. ¿Qué significa nueva? Noticia. Noticias, muy bien. A sus discípulos. Mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí, Jesús les salió al encuentro. Y dijo: salve. ¿Qué saludo es ese, no? ¿Qué significa salve? Yo me he enterado hoy, ¿eh? Yo creí que significaba... Era una palabra romana. Salvo. Salvo, ¿no? Salve significa regocijo. Es una palabra griega que significa regocijo. Y era una expresión muy frecuente. Regocíjate. Regocíjate porque el Señor está con nosotros. Regocíjate, le diría Cristo, porque es resucitado. Salve, gózate, alégrate. Y el pueblo de Dios a veces está... bendito sea Dios, gloria a Dios por el gozo de la salvación. Y estamos tirados por los suelos. Y Jesús dice: salve, alégrate, levanta, que la venida está... ¡Ay, qué susto, ay, qué susto, ay, qué susto! Que va a venir el anticristo. ¡Ay, Señor, ay! ¿Qué? ¡Gózate! ¡Hay un terremoto! ¡Gózate! Pero ¿cómo me voy a gozar? Porque tu redención está cerca. Amén. Ponte de pie, alza tus ojos y mira al frente, no abajo. ¿Abajo quién mira? Las gallinas. ¿Al frente quién mira? ¿Las águilas? ¡Ay, Dios mío! Pero es que mira, pero mira, el mundo está fatal. Pues, claro que está fatal. Gloria a Dios. Eso es señal de que Cristo viene pronto, alégrate. Y ellas, acercándose, ¿qué hicieron? Abrazaron sus pies. Pues yo no sé lo que haré cuando vea a Jesús. Yo no sé si abrazarlo, echarme a sus brazos, o ponerme de rodillas, o qué. No sé. Lo mismo hacemos como Pedro. Hagamos una enramada, una para ti, otra para el otro, y nos volvemos locos, ¿no? Eso tiene que ser algo tremendo. El día que nos encontremos frente a Jesús, tiene que ser tremendo, hermano. Que sea para que el Señor nos alabe. Amén. Por favor. Porque alguno no lo va a alabar. Alguno lo va a alabar. Con lejía y con estropajo. Y decir, pasará por chiripa, pero las obras no han sido rectas delante de mí. Ayuda. Por eso dice palabra: preséntate ante Dios aprobado, Amén. como obrero que no tiene de qué Avergonzarse. y que usa bien la palabra de verdad. Así que cuidado. Abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces le dijo Jesús: no temáis, id y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Y dice el 16: pero los 11 se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. ¿Qué monte era? No se sabe muy bien, pero investigando un poquillo, algunos comentaristas piensan que fue el monte Tabor, o el monte de las bienaventuranzas, donde Jesús les dio la base del cristianismo. Así que fueron allí y cuando lo vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban.
No de la existencia de Dios, no de que Jesús fuera el Mesías, sino de que este fuera realmente el Cristo. ¿Qué es esto? ¿Un fantasma? ¿Qué es? Dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, todo poder y autoridad me es dado en el cielo y la tierra. No hay nadie como Jesús. Así es. Todo el poder y toda la autoridad la tiene Cristo. Y además todo el conocimiento y toda la sabiduría están encerradas en Él. Y ya sabéis lo que hemos dicho. Una cosa es el poder y otra cosa es la autoridad. ¿Son lo mismo? No. No. Y ya hemos hablado de eso, ¿no? Yo tengo poder para coger y pegarle un guantazo a Efraín. Luego correré, ¿no? Pero ¿tengo poder o no? ¿Puedo hacerlo? Ahora, ¿tengo autoridad delante de Dios para pegarle un guantazo? No. Porque autoridad significa autorización. O sea, cuando Dios te autoriza a hacer algo, tú tienes que hacerlo. Pero poder tenemos para hacerlo sin la autorización de Dios. De hecho, la gente mata sin que Dios le autorice. Tienen el poder de quitar la vida. Y mueren muchísima gente al cabo del año. Pero Dios no le ha autorizado. Por eso están pecando. Pero Cristo tiene el poder absoluto y la autoridad absoluta. Amén. Él puede hacerlo todo conforme a su poder. ¿Y sabes qué? Es nuestro esposo. Es nuestro esposo. A ver quién va tocando un pelo. Bueno, los calvos ya. A ver, ¿quién? No puede hacernos nada a nadie, a no ser que Dios abra su cobertura para que el enemigo venga y nos trate un tiempo. Y cuando venzamos la tentación, echa al enemigo y vuelve a cerrar. O, si nosotros pecamos, si hacemos cosas irregulares y realmente estamos abriendo la puerta, también el enemigo puede venir. Así que, id y haced discípulos a todas las naciones. Esto no lo hemos entendido como iglesia. Este es el... Y ya termino, Ya termino. Este es el ministerio que todos tenemos y que pocos hacen. Creemos que estamos hablando de predicar. No. Esto es como dice, ¿qué diferencia hay entre criar un hijo y parirlo? Un mundo, ¿verdad? Parir duele, pero criar un hijo es que hasta que no te muera el niño o te mueras tú, eso es así. Ya hasta siempre. Un discípulo es aquel que cuida espiritualmente a otro hasta que es autosuficiente de la presencia de Dios. ¿Cuántos de nosotros tenemos discípulos? Y sin embargo es un llamado. Y estamos pensando en campaña evangelística, estamos pensando en misiones a África, está hablando de cuidar a otros. ¿Quién, por ejemplo, está cuidando a Victoria? Ha venido a la iglesia y lleva un mes o 2 meses viniendo. ¿Quién la cuida? ¿Quién le enseña? Ahora mismo su hija. Tú le preguntas a ella todas las cosas que no entiendes y tal, a tu hija Isma. Bueno, pues Isma tiene el privilegio y la responsabilidad de cuidar a su madre. Y no puede dejarla. Y decir, bueno, pues tú te apañas, que la iglesia te apañe. No. Tú le has traído a los pies de Cristo, tú eres ahora la encargada de cuidarla. Amén. Eso es lo que tenemos que hacer los demás. Por eso plantéate, ¿tengo discípulos? ¿Tienes hijos? Ya tienes discípulos. Ya tienes discípulos a quien cuidar. Guíalos. Cuando sean grandes y estén en la presencia de Dios, puedes decir, he hecho bien el trabajo. Así que, id a hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, la Trinidad. Para los que dicen que la Trinidad no aparece en la Biblia, la palabra no, pero la esencia sí. Está plagada la Biblia donde aparecen las 3 personas de Dios, ¿verdad? Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, porque será llamado grande en el reino de los cielos aquel que obedezca los mandamientos y... Aquel que obedece los mandamientos y... Si obedece los mandamientos, los practica. Si obedece los mandamientos, los guarda. Pero será grande en el reino de los cielos aquel que obedezca los mandamientos y los enseñe. Dice la palabra. Ese será grande. No, si yo conozco los mandamientos y yo lo obedezco y se lo está enseñando a alguien, pues entonces no serás tan grande, va a ser pequeñito en el reino. Pero si es obediente y me mueve en santidad. Pero la segunda condición era enseña.
cuida, discipula. Así que enséñales las cosas, enséñales que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros, hermanos, todos los días, hasta el fin del mundo. El Señor no me oye, el Señor me ha abandonado. ¡Mentira! Eres tú el que te ha apartado, el que ya no oye. Así que creo que Jesús merece un aplauso, ¿no? Amén. ¿Eh?